Vamos a ir condición física por condición física, desgranando intensidad, volumen, qué ejercicios, porque, insisto, no tenemos una máquina que yo le puedo calcular cuál es la máxima intensidad que podría hacer y le voy a poner en esa máquina el 30% de la fuerza máxima. ¿Vale? ¿Me entendéis por dónde voy? No tenéis esa máquina. Porque si no, ya me haríais un programa. Yo os digo ahora, hacer un programa de 10 semanas con máquinas de entrenamiento de fuerza. ¿Qué haríamos? Calcularle su máxima intensidad y me diríais todos, yo entrenaría el 40% de su fuerza máxima. ¿Qué supone eso? Que tendríais que calcularle su fuerza máxima. Pero no tenéis esa máquina, tenéis ejercicios. Con lo que tenemos que saber los ejercicios, qué intensidad le suponen, aproximadamente, qué esfuerzo le suponen. Vamos a desgranar todo esto. Insisto, entrenamiento de fuerza, vamos a ver qué ejercicios, qué intensidades, que están relacionados las intensidades y los ejercicios en el entrenamiento de fuerza. Si hago ejercicios de pie, serán más intensos que hacer ejercicios sentado, con lo que alguien que yo le diga que va a trabajar al 30% de su fuerza máxima o de su máxima capacidad voluntaria, pues tendré que intentar ver de manera indirecta si tiene que hacer este o tendrá que hacer el de la silla. Yo, lógicamente, haré este. ¿Por qué? Porque subir y bajar, porque soy joven, lo hago muy rápido, porque mi peso supone muy poca intensidad para mi fuerza máxima. Por eso lo hago muchas veces. ¿Habéis pensado alguna vez así? Por eso lo hago muy rápido, porque mi carga me supone muy poco. Pero si yo soy un abuelo y me subo una vez, ¿qué supone eso? No supone que tenga poca fuerza. Sí supone. Lo que supone es que mi peso a mí me supone mucha intensidad. Con lo que, si yo le estoy diciendo a alguien que haga al 30% de su fuerza voluntaria, lógicamente tendremos que cambiar el ejercicio. Vamos a ver cómo lo hacemos, es muy fácil. Y hablaremos de las series y de la progresión. ¿Cómo determinamos la intensidad? De dos maneras, la que a mí me gusta y la que no me gusta, pero la tengo que poner, porque está en los libros, pero yo nunca he creído en ella. Es, la primera, la intensidad, es el grado de esfuerzo, es el grado de voluntariedad que yo tengo que hacer o que yo hago cuando me piden que haga algo. Eso es la intensidad, el grado de esfuerzo. Lo puedo determinar viendo cuántas veces puedo hacer una cosa. Esta es la palabra clave. ¿Cuántas veces puedo hacer una cosa? Si yo hago un ejercicio que solamente lo puedo hacer una vez, ese ejercicio, ¿qué me supone? El 100%. Si lo pudiese hacer dos veces, ¿qué me supondría? El 50, todos suspendidos. El 50 no, ¿verdad? Un poquito menos, el 95. Si lo pudiera hacer tres veces, ¿qué me supondría? Un poquito menos. Hay una relación entre lo que me supone el ejercicio y las veces que lo puedo hacer. Quedaros con este mensaje. ¿Por qué? Me lo entenderíais si lo planteo de otra manera. ¿Cuántas veces puedo hacer con el 100% del máximo peso que podría hacer en un ejercicio de extensión de rodilla? ¿Cuántas veces podría hacer? Una. Y con el 95, ¿cuántas veces lo podría mover? Dos. Claro, pero es que ahora aquí el ejercicio solamente es uno, ¿no os fijáis? O sea que tendremos que cambiar el ejercicio en función de la intensidad que queramos conseguir. Habrá ejercicios muy difíciles, como la sentadilla para una persona muy mayor, que le supondrán entrenar al 100% de su fuerza máxima, ¿me entendéis? Y tendremos que buscar un ejercicio más fácil para trabajar sus extensores, que puede ser ¿cuál? En una silla. Vale, pero le subís en la silla y le dices, a ver, ¿cuántas veces puedes hacer, Manolo? Ah, esto es muy fácil. Lo hace muy rápido y podría hacer más de 30. ¿Qué significaría eso? Que estaría trabajando a una intensidad muy baja, que os voy a decir cuál es, en torno al 20%. ¿De acuerdo? Con lo que tendremos que ver la intensidad, cómo se modula. ¿Qué tendremos que hacer para que en la silla esa persona pudiese hacer unas 30 y no muchas más? ¿Qué le pondríais? Un lastre. Ese es el concepto. Lógicamente el lastre se lo pondrás a Manolo, porque con ese ejercicio tú le quieres ajustar una intensidad que va a estar en torno a 30 repeticiones máximas, que eso significa aproximadamente que estaría trabajando al 30% de su fuerza máxima. ¿Y por qué sabéis que está trabajando al 30% de su fuerza máxima? Porque si le pedís que haga
una serie de repeticiones podría hacer unas 30, 32, 27. Si hace muchas más y muy rápido, eso no es el 30%. Eso es una intensidad muy pequeña, que no es útil para vosotros, ¿de acuerdo? Vamos a navegar en ese concepto. El volumen, ¿cómo lo determinaremos? Pues las veces que lo hace, los minutos que está, los segundos, depende de la condición física. Y luego tendremos que hablar también de la frecuencia, cuántas veces a la semana. Vamos a ver de manera concreta. Este es el resumen de toda la prescripción del entrenamiento de fuerza. Lo tenéis ahí escrito y vamos a repetir los mismos conceptos. ¿Qué tendremos que hacer? Lo leo mal desde aquí. Ejercicios o buscar ejercicios que estimulen los grupos musculares más involucrados en las actividades de la vida diaria. Yo aún sigo viendo en los gimnasios a gente de la vieja escuela que hace rotaciones, no en los gimnasios de los geriátricos, ¿vale? Sino este tipo de trabajos. Antes se trabajaba mucho los rotadores de los jugadores de balonmano. Entonces la gente que no juega balonmano sigue haciendo lo mismo. Es decir, ¿qué trabajaríais? ¿Qué grupos musculares trabajaríais vosotras, para hacer una vida independiente? Extensores, flexores del tobillo, rodilla, cadera, zona del core, miembro superior. ¿Trabajaría el bíceps? Bueno, decían antes que era el músculo más inútil. Hay otros músculos más inútiles y otros que no son músculos y la gente cree que son músculos. Pero el bíceps yo no lo trabajaría, pero sí que trabajaría otros grupos musculares. ¿El cuádriceps es importante? Sí, pero no tanto como creéis. Hay un músculo muy importante que a veces se nos olvida, que es el tibial. Los abuelicos no se caen por los tibiales, porque los cuádriceps no los mueven. No los mueven, no hay flexoextensión. Luego el cuádriceps es un músculo postural, pero están con los dedos tras, que si no tuviesen, pum, se va hacia adelante. O sea que identificarlos, pero son los que son. ¿Cuánto? 2, 3 veces por semana. Vamos a repetir todo esto. ¿Qué intensidad? Pues buscaríamos 4 o 6 ejercicios que nos supongan una intensidad de 30 repeticiones máximas. No 20, 30. Es decir, que pudiésemos hacer unas 30. Con lo que cuando le propongamos a la persona o tengamos que escoger un ejercicio para extremidad inferior, para el trabajo de los flexoextensores del tobillo, rodilla y cadera, para que camine, para que suba escaleras y para que se potencie, tendremos que buscarle un ejercicio que pudiera hacer unas 30. ¿Qué pasa si yo le digo que haga sentadillas, que es un ejercicio fenomenal, y que si ahora hiciésemos aquí todos 2 series de 6 repeticiones o 3 de 6, mañana no os podríais mover? Seguro, descubriríais músculos nuevos mañana a la mañana, eso de las 9 de la noche, cuando estuvieseis tomando la cerveza. Digo, ¿qué tengo yo aquí detrás? ¿Qué culo? Pero si yo puedo hacer una vez ese ejercicio es para mí. No. ¿Qué tendré que hacer? Buscar otro ejercicio. Otro ejercicio. ¿Cuál? Aquel que pudiese hacer unas 30. ¿Por qué? Porque eso significa que ese ejercicio me estará provocando, solicitando aproximadamente el 30% de mi fuerza voluntaria máxima. ¿Y por qué el 30% de mi fuerza voluntaria máxima? Porque a partir de ahí la ley de neurofisiología de reclutamiento de Heinemann dice que se recluta las unidades tipo 2, que son las de mayor potencia, porque es cuando se estimula. ¿Y no podría hacer algo más suave? No, no sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque el músculo no se inflama, no se rompe, no se desencadenan cadenas de señalización molecular que hace que se hipertrofie. No funciona. ¿De acuerdo? O sea que estaréis haciendo ejercicio, seguro, pero intentar buscar una intensidad un poquito más elevada, que no se van a morir. Al revés, lo van a agradecer. Vamos a abordar sobre esto más cosas concretas, ¿de acuerdo? Os he plantado esto, pero vamos a ir poco a poco haciéndolo más concreto. ¿Cuántas veces haremos? ¿30? No. Estoy hablando de la intensidad. Es decir, escogeré el ejercicio que pudiera hacer unas 30. Y con ese ejercicio, ¿cuántas haré? Más o menos la mitad. 8 o 10, 8 o 12 repeticiones. Esa será la manera de empezar. Luego veremos que habrá que progresar. ¿Siempre voy a hacer el mismo ejercicio? No. ¿Por qué? Porque como voy a conseguir mejoras, cada vez ese ejercicio me supondrá menos intensidad, lo haré más fácil. Entonces, ¿qué tendré que hacer?
darle vuelta a la tuerca, ponerle más tobillera lastrada, o un ejercicio que le suponga mayor intensidad. O la misma, ¿me entendéis? Pero como va mejorando, estará trabajando a la misma intensidad relativa. ¿Cuál será el rango que os voy a recomendar en base a la experiencia? Entre 30 repeticiones máximas, que es aproximadamente, por una regla mnemotécnica, no es así, pero para que se lo aprendáis, 30% de la fuerza voluntaria máxima, para que lo unáis a lo que ya sabéis de antes, hasta una intensidad del 40-50%, que sería ejercicios que pudiesen hacer unas 20. ¿Podemos trabajar un poco más? Sí, pero si trabajáis ahí, tenéis mucho ganado, ¿de acuerdo? O sea, 30 repeticiones es aproximadamente el 30%, 20 RM, que significaría más difícil porque puede hacer menos repeticiones, supondría aproximadamente el 50% de mi fuerza máxima. ¿Entendéis este concepto? Lo vamos a recuperar ahora. Bueno, vamos allá. Es una propuesta de ejercicios para trabajar la fuerza muscular de los flexores extensores de la rodilla, en la que tenéis unas recomendaciones y una descripción. ¿Cuál haremos? Dímelo tú, ¿cuál harás? Depende. El que pueda hacer unas 30 repeticiones. Escogeré un ejercicio que pueda hacer unas 30 repeticiones. Aquí ya surgen las primeras preguntas. Pero es que yo tengo unos abuelos que no son tan abuelos, son gente de 70 años, buena situación funcional, van al monte. A ver, esto no es Lourdes. Estamos hablando de un programa sencillo con poco material y es muy efectivo y muy bueno para ¿qué tipo de pacientes? Frágiles con situación de dependencia y capacidad funcional. Lógicamente yo, si quiero mejorar la fuerza de mis extensores, hombre, tampoco es que sea muy avanzado el entrenamiento, pero tendría que utilizar un poquito más de peso, ¿vale? ¿Por qué? Porque este ejercicio se me quedará corto enseguida. Y a la mayoría que estemos aquí, más o menos gente sana, mediana edad, avanzada. ¿Vale? Pero con los pacientes elegiremos el ejercicio. Es decir, me está tocando ver pacientes esta semana por otras razones y claro, yo, la persona que tengo en la cama de al lado, pues no puedo caminar. Es que la cama tiene que hacer este ejercicio y posiblemente haya que poner una tobillera lastrada, pero hay otra persona en la otra cama que esta puede caminar y es físicamente activa, pero si no puede hacer 10 repeticiones. O sea que me tengo que inventar un ejercicio que sea más fácil que sentarse y levantarse sin ayuda. Le puedo ayudar, ¿de acuerdo? ¿Me entendéis? Tendré que buscar el ejercicio. Muy fácil. Ese es muy fácil, ese no vale para nada. Muy difícil, tampoco vale para mucho y puedo crear... Fisiológicamente no puedo crear daño, pero sí que puedo crear animadversión al ejercicio. Y lo interesante es que sigan haciéndolo. Que no les resulte complicado, porque si les mandas algo que no pueden hacer, pues no lo pueden hacer y no lo hacen. Y no nos interesa a ninguno, ¿de acuerdo? Ejercicios de extensores de rodilla. Tenéis aquí ejercicios de flexores de rodilla, trabajo de abductores, trabajo de rotadores. Hemos escogido ejercicios para los principales grupos musculares. Que no ahora mismo que vuestra cabeza, pues yo no haría ese porque resulta que la inhibición del recto no sé cuánto se inhibe y se retrotrae. A ver, simplificarlo, ¿vale? Sabemos todos muchísimo. Podríais elegir unos u otros, descartar unos, pero poner otros. Pero al final son ejercicios. Con eso no se va a ningún lado si no se le ajusta y se le pone al lado la pegatina qué intensidad me supone este ejercicio. Eso es lo importante. Ejercicios. Trabajo de los flexos tensores del tobillo, ejercicios. Con una descripción, una posición, una ergonomía. Luego hablaremos de cómo habrá que hacerlos. No quiero dedicarme a los detalles porque quiero que os quedéis con la idea global. Al final os estoy dando ejercicios, pero os he intentado dar un matiz más, que elegiremos 4 o 5 ejercicios de estos que os estoy dando en función de la intensidad. La intensidad recomendable es 30 RM, que ese ejercicio yo pudiese hacer unas 30. Claro, tengo un paciente que no se puede poner de pie, que no se puede elevar, este ejercicio no lo haríais. Pues lógicamente tendríais que buscar otras simplificaciones para trabajar de manera importante los flexos tensores del tobillo y del tibial. ¿Vale? Ejercicios para la extremidad superior, para agarrarse, para evitar caerse. Bueno,
Pues son ejercicios con una pelota, doblando una toalla, podéis mojar la toalla, puede ser otro tipo de toalla, de tal manera que vosotras ya veis que podéis manejar la intensidad que me supone. Si yo puedo hacerlo muy fácil, la pelota esa no funciona. Si yo pudiese hacer unas 30 repeticiones con eso, eso sí que sirve. ¿Haré 30? No. Haremos 8 o 10 repeticiones con ese ejercicio que podría hacer 30. Ejercicios para la extremidad superior. Si veis, estoy dando un pool de ejercicios, están simplificados. Insisto, habrá muchos más. Y habrá algunos que me digan, es que en ese ejercicio se produce... Bien, me da igual, poner otro, ¿vale? Pero la idea es que busquéis ejercicios para los flexoextensores del tobillo, rodilla, cadera, extremidad superior, porque más del 60% de las mujeres de 70 años no pueden levantar 3,5 kilos por encima del hombro. Y eso es un test de dependencia, un test que se hace de actividad de la vida diaria, con lo que hay una gran limitación de la extremidad del tren superior. Ejercicios con botellas de agua, con gomas elásticas, con autocargas. Con lo que en esta tabla he intentado poner de manera resumida el mensaje. ¿Cómo iniciaremos el programa? Buscando un ejercicio o una goma elástica o una tobillera lastrada con el que pudiera hacer unas 30. ¿Y cómo progresaría? Porque tendremos que ir modificando el programa. Haremos 10, 12 semanas y tendremos que ir haciendo más intensidad, porque el cuerpo se adapta. Con lo que tendremos que ir subiendo la intensidad un poquito en el entrenamiento de fuerza. ¿Hasta dónde podemos subir? Hasta intensidades del 20 repeticiones máximas, es decir, ejercicios con tobilleras o sin tobilleras, que pudiese hacer unas 20. ¿Qué significa? Que eso a mí me podría solicitar el 50% de mi fuerza máxima. Os pongo un ejemplo, un poco para reforzar este concepto. Yo voy al gimnasio y me calculo cuál es el máximo peso que podría hacer en pectoral. ¿Sabéis cuál es el de pectoral? Imaginaros, el máximo peso que yo puedo mover son 100 kilos. Si yo me pusiese 30, ¿cuántas podría hacer? 30. Y si yo me pusiese 50 kilos, ¿cuántas podría hacer? 20. Bien, quedaros con eso, más o menos. Es una trampilla la que estoy diciendo, pero vamos a empezar por ahí. Es así, más o menos. No es 20 exacto, ¿vale? Depende de las personas, del tipo de fibras musculares, del tipo de palancas, del tipo de entrenamiento. Entre 18 y 23. Más o menos. Pero de esta manera ya sabemos algo más. ¿De acuerdo? Ese es el mismo mensaje. Lo que pasa es que yo no tengo en el gimnasio una máquina que yo sé los kilos que muevo. Yo tengo un ejercicio. Y tengo que ver lo que me supone. ¿Y por qué tengo que ver lo que me supone? A modo de resumen, porque tengo que buscar un ejercicio que por lo menos sea el 30% de mi fuerza máxima. Porque si yo hago ejercicios de bíceps con esto, nada de nada. Puedo poner unos buenos cócteles, pero nunca mejoraré la fuerza, nunca produciré aumentos de masa muscular. Tal vez si hago series de 400, podré mejorar y seré campeón del mundo de resistencia a mover una botella de agua de 1 litro, que para la vida diaria no sirve para nada, porque cuando yo camino produzco fuerza en 100 milisegundos, tengo que ser explosivo, tengo que ser potente, ¿de acuerdo? Por eso tendremos que reclutar unidades motoras rápidas, y para eso la intensidad mínima es el 30% de la fuerza máxima, mínima, de ahí para arriba. Si leéis otros tratados os dirán 50, 60, 70%, es cierto, pero alguien que nunca haya hecho nada, que empiece por lo mínimo. Si queréis probarlo, ir a casa, y aunque seáis jóvenes de mediana avanzada edad, hacer una serie de 10 repeticiones de sentadilla hasta abajo. Y mañana me escribís un correo a Vivifrail. Notaréis dolores, molestias. ¿Por qué? Porque ha habido inflamación, ha habido rotura, ha habido fatiga. ¿Y por qué? Porque vuestro cuerpo, haciendo ese ejercicio, os supone un 30% mínimo de vuestra fuerza voluntaria máxima, porque nunca lo habíais hecho o hace tiempo que no lo hacíais. Por eso mañana tendréis dolor, inflamación.
O sea que no penséis que para mejorar la fuerza de los extensores flexores de la cadera tendréis que ir al gimnasio a hacer sentadilla con 100 kilos. Porque si nunca habéis hecho nada, sin peso os vale, pero me vale a mí y le vale a aquel que tiene 57 años y está sentado en la esquina. Otra cosa será luego cómo evolucionemos, ¿vale? Tenéis el resumen. He intentado reflejarlo en el folleto este para que fuese esto entendible. Ahí hemos puesto los programas y hemos puesto unos ejercicios que lógicamente están simplificadas su explicación. Delante tenéis letras A, B, C o D. Claro, este depende, lo puede hacer uno A, uno del B, uno del C o uno del D. Lógicamente este no lo va a hacer uno del A. ¿Por qué? Porque tiene un SPP03, no se puede levantar de la silla o se puede levantar una vez. Luego ese ejercicio al del A le supone el 90%. ¿Y con qué intensidad os estoy recomendando que entrenéis? 30% de vuestra fuerza máxima o con un ejercicio que podéis hacer unas 30. Luego entonces se recomienda estos ejercicios en función de tu screening de capacidad funcional. Luego lo vais a ver más bonito en la guía y en la app en la que le daréis al botón y diréis soy A y automáticamente ¡prum!, saldrán los ejercicios. Pero no se puede poner eso en un folleto, ¿vale? Con lo que aquí tenéis ejercicios de fuerza desde los que los pueden hacer todos porque son muy fáciles hasta los que solamente los pueden hacer algunos porque son muy difíciles. Eso es lo que hemos intentado explicar. Álvaro y yo hemos hecho un trabajo del cual, bueno, es una de las pocas veces que hacemos un trabajo y nos pretan un poquito o nos hacen pensar o reflexionar o darle una vuelta con esta multinacional y hemos recibido una gran ayuda también logística de parte de ellos. Tenéis esto colgado en el Dropbox. De ellos o con ellos o ellos fueron los que desencadenaron el tema del algoritmo. Os mandaré el algoritmo original que está publicado este año y se va a distribuir por toda Europa, en el que en la guía tenéis esto de manera más bonita, ¿vale? Tenéis ejercicios pues para SPP034678 con la progresión y con la descripción, que es lo mismo que tenéis en el folleto y lo mismo que vais a tener en la guía que vamos a hacer, que va a ser más bonita que esta aún, porque aún le falta un poquito más para que se entienda mejor, ¿vale? Pero aquí tenéis en la guía, tenéis los ejercicios, los mismos que os he dicho antes, con su descripción. Y para quien no lo tenga claro, al final se trata de coger 4 o 5 ejercicios, que es el examen que yo hago en fisioterapia todos los años. Tú vas a ser un profesional, déjame de motoneuronas y de unidades motoras, yo lo que quiero es que me programes en una hoja 10 semanas de ejercicio. Y les pido que me pongan, fijaros qué cosa, 4 o 5 ejercicios, que me pongan 10 semanas y que sean capaces de determinar de dónde vienen y hacia dónde van. Es decir, que ¿por qué cojo este ejercicio y no otro? Porque se ajusta al nivel de movilidad articular, porque lo pueden hacer y porque lo más importante en este curso de hoy es porque con este ejercicio puedo hacer unas 20 y cojo ese por eso. Cojo esa goma amarilla porque puedo hacer 20 y no cojo la roja, no porque sea de más intensidad, sino porque con la roja puedo hacer 5 y yo no quiero que haga 5, es decir, no quiero trabajar al 80% de la fuerza máxima, quiero trabajar al 30% de la fuerza máxima. Y que sean capaces de ver cómo van progresando, es decir, van haciendo 1 o 2 series de 8 o 10 repeticiones y en la semana quinta pues volvemos a recalcular el programa, se lo cambio, se lo incremento. ¿Cómo? Poniéndole una tobillera de más peso, poniéndole una goma un poquito más dura o poniéndole un ejercicio un poquito de más dificultad de intensidad. ¿De acuerdo? Esta es la idea que quiero que os quede. Os cuadra con lo que estáis haciendo y espero haberos aportado algún elemento más para cocinar esto del programa de entrenamiento. Además, tendremos que recomendar y tendremos que, pues dar las recomendaciones. Hay gente que se pierde en esto, tiene listas de 1000 recomendaciones, son muchas de sentido común. Pues que si tenemos que evitar la maniobra de Valsalva, que si tenemos que exhalar cuando hagamos el esfuerzo para aumentar las tensiones interiores. Bueno, hay mucha filosofía también de esto, porque luego tú intentas que sea un ejercicio que no se maniobre, que no se provoque la maniobra de Valsalva y resulta que tienes a la abuela al día siguiente con 2 bolsas rojas de 5 kilos de patatas que va por la calle.
y no se muere nadie, ¿vale? Porque se ha visto que esto de la maniobra del SABA es importante, sobre todo en pacientes de riesgo. Lógicamente, como aumente la presión, el callado de la aorta se les puede ir, ¿eh? No se van muchos, afortunadamente, pero, hombre, recomendaciones de técnicas respiratorias, de descanso. Hay gente que se preocupa en exceso. ¿Cuánto descanso? Descanso total. Estamos ante un grupo poblacional que la variable tiempo de recuperación no tenemos que tocarla. Recuperación total, 2-3 minutos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros prescribimos esto para hipertrofiar, pues normalmente si recuperas menos, produces más fatiga, más hormona del crecimiento, y eso parece que al tener más hormona del crecimiento, pues puedes desencadenar mayores adaptaciones musculares. También hay mucho de filosofía de todo esto. Recuperación total. La recuperación tiene que ser total, 2-3 minutos. Valorar, usar las pesas. Bueno, pues sentido común. Hay que valorar los riesgos de usar pesos libres y que se le caiga la botella de medio litro al pie. Lógicamente tenemos una máquina de resistencia variable que no la vais a tener en la mayoría de las ocasiones, pues es mejor porque te sientas, se ajusta, es más ergonómica, pero como vamos a utilizar ejercicios normales de la vida diaria, pues hombre, hay que valorar. Habrá pacientes o personas que no están para tener una pesa de 2 kilos en la mano, pero si están de manera supervisada y hay posibilidad de que un profesional trabaje con ellos, pueden tener 2 kilos en la mano, ¿por qué no? Y 3, depende, lo tendréis que valorar vosotros. Enfermedades, pues bueno, aquí hay médicos mucho más de lo que soy yo, no me meteré en vuestro terreno, pero solamente deciros que normalmente los médicos, por lo menos los que trabajamos nosotros, o los que al final igual estamos colapsados porque solo trabajamos con los que quieren trabajar con nosotros y los demás, las enfermedades, cuando tiene enfermedades no se entrena, pero tengas 90 años o tengas 25. Pero cuando se te pasa la enfermedad, ¿qué haces? Volver a entrenar. Tienes una recaída a un paciente de quimio, ¿qué haces? No entrenas. ¿Y el tercer día qué haces? Pues entrenas. Estás dando con un EPOC, tiene una recidiva, ¿qué haces? No entrenas. Cuando se le pasa, ¿qué haces? Entrenas. De sentido común. Pero entrenas otra vez, no pasa nada. Todos nos enfermamos y la enfermedad varía. Álvaro luego hablará, pacientes que están estabilizados, entrenan. Cuando se desestabilizan, ¿qué hacen? Pues estabilizarlos, no entrenan.